Hola, estimados estudiantes. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios de capacitores en serie, digo en paralelo. Ustedes se acordarán, esto ya se lleva en colegio, de que cuando tengo una serie de capacitores que están en paralelo, uno al lado del otro, su capacitancia equivalente es la sumatoria de cada uno de estos, de las capacitancias individuales de cada uno de ellos, y para darme una capacitancia total, ¿ya? Entonces, es al revés que se hacen las resistencias, en otras palabras. Entonces, la capacitancia total va a ser la capacitancia 1 más la capacitancia 2, la más capacitancia 3, y si tuviéramos la capacitancia E sub n. Ahora, cuando tenemos capacitores en serie, uno al lado del otro, significa de que la capacitancia equivalente es la sumatoria de las inversas de cada una de estas. O sea, 1 sobre C1, 1 sobre C2, más 1 sobre C3, me va a dar la capacitancia total. En este caso sería 1 sobre la capacitancia total, será 1 sobre C1, 1 sobre C2, 1 sobre C3, hasta lo que tengamos. Ahora, revisaremos algunos problemas. Ya, el primero, determine la capacitancia equivalente entre los puntos A y B en una combinación de capacitores que se muestra en la figura. Ok, disculpen que lo haya hecho así a mano, pero la verdad es de que es un poco complicado dibujar esto y no tengo a nadie que me lo haga. Entonces, fíjense, tengo una distribución del tipo triangular donde tengo la capacitancia de 4 microfaradios. Y en el otro lado, al lado contrario del cuadrado este que se forma, tengo una capacitancia de 6 microfaradios. Y en el medio, puenteando, digamos, tengo dos capacitancias, una de 7 microfaradios y la otra de 5 microfaradios. Entonces, me piden que la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a trabajar en el centro, en el puente. Noten ustedes que son dos capacitancias que están en serie. Entonces significa de que la sumatoria de las inversas de estas dos me va a dar la capacitancia equivalente. Entonces, fíjense lo que está marcado en rojo, ¿ya? Es igual a 1 sobre la capacitancia, que va a representar lo que está en la sumatoria de estas dos, las inversas obviamente, va a ser 1 sobre 7 microfaradios más 1 sobre 5 microfaradios. Entonces, resolviendo, he encontrado que es 35 sobre 12 microfaradios. Entonces, todo este circuito se transforma en este. Fíjense, solamente tengo 3 capacitancias. Ahora, aquí parece un poco más complejo de lo que es. Fíjense, vamos al... Ups, ¿qué he hecho? Aquí está. Fíjense en el gráfico inferior. Tengo el esquema de gráfico, pero esto equivale a tener 3 capacitancias en paralelo. Fíjense por qué. A y B son 2 puntos. Entonces, este B puede venir aquí. Sí, es un cable, no pasa nada. Y este A puede venir aquí, donde está la punta inferior. Pues sí, entonces se me forma de este lado, de esta forma. Entonces voy a tener 4 microfaradios más 35 doceavos microfaradios, son 6 microfaradios. Entonces simplemente sumo. Entonces la capacitancia total va a ser 4 microfaradios más 35 doceavos de microfaradio más 6 microfaradios. La solución es 12.19 microfaradios, que aproximadamente es 13 microfaradios. Noten ustedes de que es bastante simple. Vamos a hacer un problema más. Hay la capacitancia equivalente del circuito en la figura y la carga sobre el circuito. Aquí me piden dos cosas. Aquí tengo el circuito que me piden. Noten ustedes, tengo un circuito que tengo 1, 2, 3 capacitores en serie y 3 capacitores que están 2 en serie y 1 en paralelo. Entonces hay que trabajar con estos primero, ¿ya?
Entonces, la solución. Primero trabajamos lo que está marcado con rojo. Entonces, tengo un capacitor de 4 microfaradios que está en paralelo con dos de 12 microfaradios y 6 microfaradios. Entonces, la sumatoria de estos dos, de 2 y 6, me tiene que dar la inversa de, o sea, la sumatoria de las inversas de cada uno de estos me van a dar el total. Entonces voy a tener un doceavo de microfaradio más un sexto de microfaradio, entonces me va a dar que es 1, que es la inversa entre 2 y 6, esta parte. Entonces voy a tener 4 microfaradios más la inversa de este, ¿sí? Entonces, esto me da 8 microfarads. Ok, obviamente he sacado la inversa, ¿no? Entonces sería un doceavo más un sexto, me dará algún valor y la inversa de eso me tiene que dar 4. Y 4 más 4 microfaradios me va a dar 8 microfarads. Entonces todo esto es el paralelo y solamente lo que está con azul es la serie. Entonces esta malla o este circuito se reduce a esto. 1, 2, 3, a 4 capacitores en serie, uno al lado del otro. Entonces su solución es simplemente las sumatorias de las inversas de cada uno. Entonces voy a tener 1 sobre 32, 1 sobre 24, 1 sobre 16, más 1 sobre 8. Entonces puedo ver de que haciendo un poquito de álgebra, 4 por 8 me va a dar 32, 3 por 8 me va a dar 24, 2 por 8 me va a dar 16 y 1 por 8 me va a dar 8. Entonces puedo factorizar el 8 y me va a quedar 4, un cuarto, un tercio, un medio, 1. Entonces, resolviendo esto me da que la capacitancia total de todo este circuito es 3.84 microfarads. Entonces vamos a analizar la carga. La carga, como sabemos, es de un capacitor, es la capacitancia por el voltaje, como está en esta ecuación de aquí abajo. Pues la carga es la capacitancia por el voltaje. Simplemente sustituimos valores. La capacitancia será 13.84 microfarads por 120 voltios, estos. Y me da que la carga es 460,3 microcoulombs, o sea, una carga pequeña. Ok, con este tipo de problemas hemos cubierto básicamente toda la serie de capacitancias. Lo demás, no importa qué tan complejo sea el circuito, cuando tengo capacitores, simplemente hay que trabajar empezando a identificar quién es en paralelo y quién es en serie. Ahora vamos a resolver un problema más de estos, pero lo había planteado antes en capacitores cilíndricos. Es este. Van a ver por qué. Un capacitor de aire variable utilizado en un circuito de sintonizador de radio está hecho de N placas semicirculares, cada una de radio R y colocadas entre sí a una distancia D y conectadas eléctricamente como se observa en la figura. Un segundo conjunto de placas idénticas está intercalado en el primer conjunto. Cada placa en el segundo juego está a la mitad de las del primer conjunto. El segundo conjunto puede girar como una sola unidad. Determine la capacidad como una función del ángulo de rotación θ, en donde θ sub 0 o θ igual a 0 corresponde a la posición de máxima capacitancia. Un capacitor de aire variable utilizado en el circuito. Aquí estoy repitiendo, perdón. Ya, el texto lo estoy repitiendo. Entonces corregiremos ese pequeño error de dedo que tenemos. Es este. Y aquí está. Entonces ponemos a la presentación. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra orden y el gráfico correspondiente. Ahora, si alguno de ustedes ha visto una de esas radios, pero de las antiguas, de las más antiguas, ha debido ver este circuito o este elemento, ¿ya? Significa que es un capacitor en una especie de peine semicircular, como lo describe el enunciado y la figura.
Entonces, cuando yo muevo esto o hago girar, lo que estoy variando es la capacitancia total de esto. Entonces, para captar en las radios antiguas, especialmente el AM, lo que se hacía era para sintonizar, era en realidad hacer girar este dispositivo. ¿Ya? Recuerden ustedes, si alguna vez han visto una de estas radios antiguas, para sintonizar, por ejemplo, qué sé yo, la AM generalmente, la estéreo 97, bueno, eso es FM, simplemente había que girar esto. Entonces la perillita que era para buscar la radio era haciendo girar esto. Básicamente eran circuitos, y aunque no crean era bastante sencillo, simplemente había que buscar eh, la capacitancia que me dé esa frecuencia. ¿Ya? Entonces, como notan, es una especie de peine con de semicírculos. Ok, yo lo resuelto así. Entonces, la capacitancia, visto de frente, tiene esta forma. Entonces, el disco que está en la parte de arriba, fíjense bien, son semicírculos, no son círculos completos. Entonces, uno se mete en el otro. Claro, a una distancia media, ¿no? Entonces, este gira en esta dirección y en el mejor de los casos, este va a solapar al de dentro. Y vamos a tener esta disposición. Fíjense, lo estoy graficando viéndolo desde arriba. Voy a tener como una especie de peine donde uno está metido en el otro. Y entre ellos hay una distancia de medios. Y entre lámina y lámina hay una distancia de. ¿Ya? Entonces, como me dicen el problema, tengo n laminitas en ambos lados porque son idénticos. Ahora, fíjense, si yo tengo dos laminitas, o sea, de esta disposición, ¿cuántos capacitores voy a tener? Fíjense, lo he pintado con rojo. 1, 2, 3. Entonces, dos placas hace 3 capacitores. Ya. Vamos al siguiente. Tengo 3 laminitas. 1, 2 y 3. Y en el lado contrario igual. ¿Cuántos capacitores voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 3 placas hace 5 capacitores. Y en el siguiente voy a tener 4 placas. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos capacitores voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 4 placas hace 7 capacitores. Entonces, si yo tengo n placas, ¿cuántos capacitores voy a tener? Voy a tener el doble menos 1 capacitores. ¿Ya? Entonces, esta es la relación. Por otro lado, necesito calcular esta área, que es en realidad la área que hace capacitancia. ¿Ya? Cuando este semicírculo se mete más en el otro, esta área crece o disminuye si va del lado contrario, ¿no? Si rota en sentido en contra de las manecillas del reloj, esta área se hace más pequeña. Entonces, yo necesito calcular esta área. Esta área, si lo vemos en algún texto de geometría, es este ángulo phi por el radio cuadrado dividido entre 2. Ahora, veamos al buen Wikipedia. Este es el buen Wikipedia y tenemos un sector circular, área de un sector circular, lo que está en verde, y tiene varias ecuaciones, pero la que nos interesa es la del medio, radio cuadrado, el ángulo dividido entre 2. También está en función del perímetro de esta línea, es de L sobre 2, y también está en función de un ángulo alfa que está en radianes en realidad. Pero la que nos interesa es esta. El área entonces es radio por el ángulo dividido entre 2. Vamos nuevamente a la presentación. ¿Ya? Entonces, estábamos aquí. Ahí estábamos aquí. Entonces, tenemos que el área va a ser el ángulo phi radio al cuadrado dividido entre 2. Entonces ya tenemos dos cosas. Que esta área azul
tiene que ver con el ángulo, es función del ángulo básicamente. Ahora analizamos el grafiquito. Como les dije, es un círculo o semicírculo metiéndose dentro del otro. Entonces, fíjense por geometría, simplemente el círculo de semicírculo superior va a ir de 0 a pi, pero la parte que hace simple capacitancia tiene que ver con este ángulo tita, pero en realidad el que tengo que medir es este. Entonces va a ser pi menos tita. Este es el ángulo que mide, es pi menos tita. Entonces, este ángulo phi es igual a pi menos tita. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, este es en realidad mi dispositivo. Tengo, digamos, capacitancia 1, capacitancia 2, capacitancia 3, capacitancia 4. Son un montón de capacitancias, las n que tenga, puestas en paralelo. Entonces la capacitancia total, como lo habíamos escrito, va a ser la capacitancia 1, la capacitancia 2, la capacitancia 3, hasta la capacitancia n. Pero todas las capacitancias valen lo mismo. Entonces significa de que si todas valen lo mismo, entonces va a ser en realidad n por las capacitancias. Entonces voy a tener el número de capacitores, la capacitancia total, por la capacitancia. ¿Ya? Entonces, pero yo sé que el número de capacitores lo he calculado aquí, es 2 veces el número de placas menos 1. Entonces, el número de la capacitancia total va a ser 2 veces el número de plaquitas o laminitas menos 1 por la capacitancia. Vamos al otro lado. La capacitancia de placas paralelas es epsilon sub 0, el área, y separado por la distancia que separa las placas. Eso lo habíamos visto en una clase anterior. Esta, noten ustedes, la capacitancia, no es esta, perdón, disculpen, es esta. La capacitancia es el área, epsilon sub 0 dividido entre la distancia que lo separa. ¿Ya? Yo lo he puesto en X en este problema. Entonces, ya sabemos cuánto vale la capacitancia. Entonces va a ser epsilon sub 0, la distancia que los divide, dividido entre el área. Pero el área ya lo habíamos calculado. Es pi menos tita, o el ángulo que hace capacitancia, radio cuadrado, dividido entre 2. ¿Ya? ¿Por qué estoy dividiendo entre 2? Recuerden la ecuación anterior. Aquí hay un 2. ¿Ya? Entonces, dividido aquí estamos otra vez, dividido entre la distancia que separa entre capacitor y capacitor. Recuerden el gráfico anterior, tengo entre lámina y lámina hay una distancia de medios. Entonces, si sustituyo de medios, 2 y 2 se me va y me va a dar que la capacitancia total es pi menos tita por el radio al cuadrado dividido entre 2. Sustituimos en la ecuación y me va a dar que la capacitancia total es 2 veces el número de láminas menos 1, epsilon sub 0, pi menos tita por el radio cuadrado dividido entre 2. Ahora, si tita es igual a 0, significa que la capacitancia es máxima. Los dos peines, o el conjunto que estamos hablando, yo le estoy llamando peines, se solapan, siendo la capacitancia máxima. Entonces, si tita es igual a 0, vamos al otro, o sea, este tita es igual a 0, significa de que este círculo se ha metido en el otro, este semicírculo, perdón, se ha metido en el otro. Voy a tener que, la ecuación se reduce a esto, 2n menos 1, epsilon sub 0, pi, radio cuadrado dividido entre 2. Bueno, ok, hasta aquí la clase de hoy. La siguiente vamos a hacer con dieléctricos y terminamos la parte de capacitancia. Como se ha extendido la cuarentena, voy a empezar a subir videos sobre corriente eléctrica. Ok, pásenla bien. Hasta luego, pronto.